Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Zach. Como dijo Jake, soy el pastor de los jóvenes en Ministerio Juvenil. Y estoy agradecido de estar aquí con ustedes esta mañana enseñando aquí de lo que habla en Marcos 13. Y vamos a hablar de mucha información esta mañana. Ojalá y trajeron su mente abierta y la traiga despejada. Vamos a hablar de cosas interesantes. Es una honra en esta serie que se llama El Rey, de la casualidad de que vamos a hablar de una de las escrituras más debatidas y difíciles de entender en todo el Nuevo Testamento. Pero gracias, porque este capítulo 13 se le llama el discurso del Monte de los Olivos. Jesús respondiendo en el Monte de los Olivos, y es es un discurso muy largo, donde el libro de Marcos habla por mucho tiempo y responde a preguntas y da una respuesta muy larga a una pregunta que le hacen. Es un discurso. Y vamos a estudiar el discurso para comprenderlo. Estén conmigo. Señor, tú eres bueno, te damos gracias, Señor, por la promesa que sabemos que esa promesa es el día al abrir este libro, Señor, danos luz, haz que entendamos esto, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, amén, amén. Una vez más, estamos hablando de discurso, los discursos literarios, y tal vez ustedes, esas nuevas palabras, pero no se preocupen, vamos a hablar. Discursos son cosas buenas, pero hay cosas que tenemos que saber para entender. En lo que es un discurso, para entender, tenemos que entender un conocimiento. Lo primero que tenemos que saber es que en un discurso hay un punto principal, depende de quién está hablando. Y este es el punto principal a través del cual se supone que todo lo demás dicho debe ser visto. En otros puntos, de acuerdo del punto principal. Pero la lente a través de la cual todo se debe ver, esas partes individuales se entienden mejor a la luz. Así que sigamos leyendo estas partes individuales. Y entremos a Marcos 13 del 1 al 4. Y dice, y al salir del templo, uno de sus discípulos le dijeron, mira, maestro, qué piedras maravillosas. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este es la preparación. Jesús sale del templo con sus discípulos y mientras se alejan, los discípulos no pueden evitar notar lo increíble que era el templo. Este templo fue el templo que fue donde se hacían sacrificios y fue construido por Herodes el Grande. Y esto fue hecho enorme, era masivo. Dice el pastor que él ha estado ahí y esta pared aún permanece el día de hoy en Jerusalén. Una parte ustedes lo han escuchado, se le conoce como el muro occidental o muro de las lamentaciones. Y la gente pasa orando allí lo que queda del templo. Pero esa estructura en Jerusalén pudo haber sido una de las maravillas del mundo, una belleza arquitectónica que habría dominado la ciudad en cuestión del tamaño. Enorme estructura. Y saliendo de ella, Jesús había dicho, y Jesús diciendo que iba a ser destruido. Tal vez usted piense, Jesús, ¿qué pasa con esto? Necesitamos saber cuándo suceda esto, los discípulos decían, porque será un evento bastante grande. Solo los discípulos querían saber qué iba a suceder cuando pasa. Y Jesús les da su respuesta.
y responde una respuesta un poco confusa para los discípulos e incluso para nosotros después de 1000 o 2000 años. ¿Y por qué? Porque los discípulos buscaban una señal, querían saberlo. O sea que no. Nuestra ciudad y el templo, una joya arquitectónica va a ser destruida. ¿Y cómo lo vamos a saber? Querían saberlo todo. No sé si ustedes conocen a alguien así que siempre quiere saberlo todo. Los discípulos querían saberlo también. Si usted sabe así a alguien, no volteen al lado a ver porque no quiero meter a nadie en problema, dice el pastor. Pero yo soy así, dice el pastor. Yo siempre quiero saber algo. Quiero saber algún secreto, quiero saber cosas. Yo quiero saber las cosas. Y eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Estaban en este lugar con Jesús y querían saber lo que iba a pasar. Eso suena a lo que le querían sacar a Jesús información de lo que iba a pasar. Y Jesús, en vez de preocuparse con tiempos, estaba más preocupado con instruir a los discípulos y exhortarles para advertirles de las próximas pruebas, de los eventos que iban a pasar. Sí, iban a pasar ciertas cosas, pero Jesús está más preocupado con prepararlos de lo que va a pasar. Y su respuesta que da es como un patrón de instrucción e información. Empieza con información y con instrucción. Primero la instrucción y luego el por qué. Y vemos esto en el versículo 5 cuando dice, mira que nadie te desvíe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Él y extraviarán a muchos. So Jesús da la instrucción y luego no dejes que nadie. Y ese es por qué dice, porque vendrán en mi nombre y tratarán de imitarme y de alejarte de mí. Y en el capítulo 7, cuando oigan guerras, rumores de guerras, no se alarmen. Esto debe suceder, pero el final no ha llegado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, habrá lugares, habrá hambrunas. Esto solamente es el comienzo de los dolores de parto. De nuevo, instrucciones. Después de la información, y Jesús está diciendo, miren por qué. Dice Jesús, no dice, no vean los detalles, no se alarme, no se preocupen de los terremotos o los que sea, no se preocupen de eso. Los terremotos son terribles, son intensos. Pero Jesús está diciendo, no se alarmen. Eso tiene que suceder. Y Jesús dice que ese es el principio de los dolores de parto. Recuerdo cuando era niño, dice el pastor, que cuando la escuchaba yo creciendo, cuando las Torres Gemelas cayeron o a un tiroteo en la escuela y algo terrible, y mi madre decía, esto no ocurría cuando yo era niña, decía mi madre, esto no ocurría, estas cosas no pasaban. Tal vez usted en el mundo de hoy dicen esto no pasaba hace 20 años, 30 años. Y eso es difícil escuchar. Nadie, Jesús así. Pero Jesús lo que está diciendo, que las cosas van a empeorar. Es porque dice solamente el principio de los dolores de parto. Estos eventos van a continuar y van a ser peores y más frecuentes. Pero eso no anima tanto, pero no estamos sin esperanza. No, porque Jesús le está diciendo a los discípulos y le está dando instrucciones en este tiempo. Y en este capítulo, en el capítulo 13 de Marcos, hay tantas cosas que Jesús está diciendo que son tan importantes
que vamos a hablar de ellas. Lo que Jesús está diciendo es que nos está trayendo las cosas más importantes y es las instrucciones. Y hay mucha información. Pero vamos a ver las instrucciones y ver cómo todo se arregla esto. Vamos a ver ciertos eventos. Eso es lo que yo he estudiado. Quiero advertirles, dice el pastor. Cuando yo leo las escrituras es lo que yo he visto. Quiero que entiendan esto. Esto es lo que yo he estudiado. Y además es difícil porque hay gente que ha escrito sobre esta idea por 2000 años. Y hay montañas y montañas de literatura y libros que se escriben de esto de Marcos 13, de los tiempos finales. Y yo les tengo que dar un estudio en 20 minutos, sí, claro, por favor. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Señales de los fines del tiempo, de los tiempos. En los versículos 5 al 13, señales del fin de los tiempos. Marcos 5 al 13. Después de los discípulos le pidieron a Jesús. Jesús se dio cuenta de algo. De los discípulos pensaron que el fin del mundo, que la destrucción del templo, significaba que ese era el fin del mundo. Por las preguntas, él se dio cuenta que estas ideas, cuando Jerusalén y la destrucción del tiempo era el fin del mundo. Pero Jesús les dice, no. Y lo vemos en el versículo 7 cuando Jesús dice, esto debe suceder, pero aún no es el fin. Y lo que nos queda es esta idea de cumplimiento doble, que es un cumplimiento múltiple. Eso significa que estas palabras de Jesús, porque sabemos que el emperador Tito destruyó Jerusalén y destruyó el templo, pero aún estamos aquí nosotros hoy, el mundo no ha acabado, aún estamos aquí. ¿Qué hacemos con Jesús? Sabemos que esta idea es doble cumplido, que en ese tiempo sirvió un propósito que se llenó y se cumplió en el año 66 al 70 después de Cristo. Pero el fin del mundo no era, sino que era el principio, algo después. Las palabras de Jesús se van a llenar diferentes veces, es un solo evento, son muchos eventos. Y por eso él mismo dice que ese no es el fin y les dice a los discípulos que muchos eventos, que habrá falsos mesías y que va a haber persecuciones y va a haber hostilidades y todo eso va a pasar. Ahora muchos expertos hablan sobre esto, de que este evento de que habla Jesús, pero que va a pasar de nuevo más tarde, mientras en el versículo 8 dice Jesús es el principio de los dolores de parto. Y hay un pensamiento que acompaña esto, que en el Antiguo Testamento existe la noción de que el nacimiento de una nación en realidad tendría lugar a través de una serie de aflicciones. Y en el judaísmo entendió que el reino mesiánico, el regreso de Jesús, debe emerger de un periodo de sufrimiento o aflicciones, como las que Jesús estaba pasando, porque él profetizó después. Pero lo que está diciendo es que la persecución son elementos que traen la era mesiánica, o lo que llamaríamos la era de Cristo, que comienza después de la tribulación, y es lo que está hablando Jesús, y hace la distinción entre esto y el tiempo que le llamamos la tribulación. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Están despiertos todos? ¿Me siguen? Hay mucho más. Apenas estamos rascando la superficie del pastor.
Y en esta próxima, las escrituras hacen, la, la escritura habla de la abominación, la tribulación, lo que causa la desolación, la destrucción. Y esta persona que se habla en Daniel, se le habla en Apocalipsis, encontramos esta persona que causa desolación y todo esto. En Daniel se le conoce el príncipe que se levanta y en el Apocalipsis se le conoce como la bestia y hoy encontramos, hoy nosotros lo conocemos con el anticristo. Ya sea que sea Biden o Trump, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, ya han escuchado eso, pero esas son especulaciones, ¿verdad? Pero esta persona va a ser levantado como y lo que va a hacer. Pero esta persona se va a levantar y se va a hacer un pacto con Israel. Y va a ser un pacto por 7 años. Y parte de esto les va a permitir reconstruir el templo para poder restaurar la liturgia y los sacrificios antiguos, que era la ley mosaica. Y muchos de nosotros vemos hoy en el mundo de hoy lo que Jesús está hablando. Vemos las hambres, rumores de hombres, terremotos, faminas, hambres, persecución, familias que sufren, persecuciones, todo eso. Lo que Jesús está hablando está separando este tiempo de nosotros. Y nosotros le llamamos la edad de la iglesia. Y nosotros en el tiempo de Pentecostés, en Hechos 2, cuando Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo se derramó, mucha gente cree que esta era de la iglesia, está teniendo lugar antes del periodo de la tribulación. Y eso es cuando empieza al tiempo de la tribulación. Pero para entender esto tenemos que entender la profecía en Daniel, lo que Daniel está hablando, porque esta idea de la tribulación de ahí vino. Y lo que pasa es que Daniel tiene una visión. En esta visión fue interpretada por el ángel Gabriel a Daniel. El ángel Gabriel le dice a Daniel, esto es lo que va a pasar. Y le dice el ángel Gabriel que va a haber un decreto que se lleva a cabo y que ese decreto va a ser 70 semanas. Ese decreto, un periodo de 70 semanas, pero no una semana típica de 7 días como la entendemos de domingo a sábado. No, sino que al entender el idioma original está hablando de una unidad de medida, una unidad. Y literalmente quiere decir que 77 es lo que quiere decir. Puede ser 77 algo, segundos, semanas, cualquier cosa. Pero por mucho estudio e investigación, lo que creemos es que significa años, que 70 periodos de años, lo que significa es que serían 490 años. ¿Están despiertos? Dice el pastor. ¿Están despiertos? ¿Me siguen? Algunas de sus caras están diciendo, espero. No dijiste que teníamos que hacer matemáticas hoy. Yo sé, vinieron a escuchar de Jesús, pero no a matemáticas, pero bueno. Este debate acaloradamente, pero al hacer una investigación, estamos hablando de este tiempo de 490 años, lo que Daniel, las visiones que representan 490 años de acuerdo a las visiones de Daniel. Y estos son años literales, no metafóricos, no así inventados o imaginarios, no. Son 490 años. La pregunta es, ¿cuándo comienza este periodo de 490 años? Uno de los
principales requisitos que tiene que el momento del decreto según Daniel, y que hay una línea de tiempo y que nos ayuda, porque la profecía de Daniel tiene que haber un decreto. Y da la casualidad de que en 458 antes de Cristo hay un decreto del entonces rey Artajerjes que se encuentra en el libro de Esdras, que es un decreto que Esdras regrese a Jerusalén y establezca la ley mosaica. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la reconstrucción del templo en Jerusalén es tan importante? Porque en 483 años, que son 69 de las 70 semanas profetizadas en Daniel, en 483 el Mesías estaría preparando para dar su vida por la humanidad. ¿No es maravilloso esto? Lo cual la profecía de Daniel después de la semana 69 se menciona como el ungido será cortado, lo que atribuiríamos a la muerte de Jesús en la cruz. Después de las 69 semanas el Mesías da su vida. Ese tiempo es maravilloso, es increíble. Son 490 años. Maravilloso. Pero eso nos solamente cuenta 69 semanas, o nos queda una semana. ¿Dónde queda ese pedazo de últimos 7 años, esa semana? Ese tramo de 7 años de la tribulación, de lo que Jesús, que se refiere en los versículos 14 al 23, y lo que da de una manera que cumple la profecía que se anticipó cuando Jerusalén fue destruida. Y sabemos esto por lo que pasó en el... Pero esto nos da porque va a pasar esto en escala global cuando regresa. Y sabemos porque en el capítulo 14, Marcos señala y dice, haz que el lector entienda. No dice que el que oye, sino el lector. En muchas veces en la Escritura Jesús dice, deja que el escuchante. Pero Márquez dice, haz que el lector entienda. Él está escribiendo para el lector. Dice, entiende lo que Jesús está diciendo, que va a pasar más tarde y va a ser el fin del tiempo. Es la forma que Marcos nos quiere dar a entender de lo que está hablando Jesús. Es un pequeño punto aquí. Dice el pastor que si eso nos hace entender todo eso, tal vez no. Lo que espera el pastor es que ojalá hay tantas cosas en la Biblia, pero lo importante es lo último de lo que Jesús habla en el versículo 24. En esos días, después de esa tribulación, la luz se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos temblarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y luego enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los 4 vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Y qué dice Jesús? Todo esto va a pasar. Cuando Él venga, va a ser un fenómeno cósmico que ocurra cuando Él regrese a la tierra. Y vamos a ver cosas en nuestro universo cuando Él regrese. Y creemos nosotros esto porque en el Testamento se dice esto, en el Nuevo Testamento. Y nada, esto es metafórico, es literal. Esas son cosas que vamos a ver que el cielo y la tierra, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No, las cosas van a pasar así, sus palabras no. ¿Dónde todo esto nos deja? Como dije antes, tenemos la instrucción. Ahora hay una lista
de las cosas que Jesús nos da instrucciones. Esa es la clave. Dice lo primero, procura que nadie te lleve por mal camino. No te alarmes, pero mantente alerta. No estés ansioso. Si alguien dice, mira, aquí está el Cristo, no lo creas. Pero mantente alerta. Mantente alerta, mantente despierto. Por lo tanto, manténgase despierto. Mantente despierto. No es mi mensaje para ustedes, dice el pastor, sino el mensaje de Jesús. En el versículo 36 que dice, mantente despierto. ¿Qué es lo que ven aquí en esta lista? La palabra, dice el pastor, es vigilancia. De estar vigilante. Todo el discurso que Jesús da con el propósito de preparar a los discípulos para que estén en guardia, estar atentos. Sucederán muchas cosas extrañas. Habrá muchos engaños, habrá cosas que querrán desviar tu atención. Y Jesús les dice que estén atentos, vigilar. Nadie sabe cuándo sucederán estas cosas. No los ángeles. Y Jesús dice que ni siquiera Él lo sabe, solo el Padre lo sabe. Y esta sería la motivación para que los discípulos siguieran haciendo lo que Jesús les había estado enseñando. Pero yo quiero simplificar para ustedes esto, dice el pastor. Cuando Jesús nos dice a sus discípulos y a nosotros es, síganme, síganme, síganme el día de hoy. Hay muchas cosas que van a pasar al fin del mundo, el fin de los tiempos, mucha locura, muchas cosas. Pero no quiero que estén preocupados de eso y que pierdan el seguirme a mí. Les voy a dar señales, les voy a decir las cosas para que sepan el tiempo está cerca. Pero no pierdan la oportunidad de seguirme. Hay mucho riesgo para no seguir a Jesús. Iglesia, hay muchas cosas que perder para no seguir a Jesús. Muchos tenemos familia que necesita a Jesús. Muchos son nuestros mejores amigos que necesitan a Jesús. Tal vez para ti, que me estás escuchando, los que están en línea, tal vez digan, yo soy que necesito a Jesús el día de hoy. Necesito esperanza en mi vida. Y necesitas a Jesús. Y Jesús te dice, sígueme. Si recuerdan las palabras de la semana pasada del pastor Jay que nos dijo, pero Jesús dice, el mandamiento mayor es amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y amar a tu prójimo con toda fuerza. Jesús nos está diciendo, estar vigilante es muy importante. No puedes perderte el enfocarte en lo que va a pasar más tarde. No te enfoques en el templo en Jerusalén, sino de tratar de preocuparte el que sigamos a Jesús el día de hoy. Estar vigilantes, estar despierto, estar alerta, no perder esperanza. Habrá tiempos difíciles, habrá tribulaciones, persecuciones que se llevarán a cabo. Pero estemos vigilantes. Y Jesús con la promesa nos dice que el mundo pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Y eso es un ánimo tremendo a sus discípulos, porque eso es una promesa para ellos. Y eso lo entenderían claramente. Y eso les animaría y los motivaría para seguir adelante. Y decir que bueno, si antes estaban sacudidos en su fe, ya estarían como yo, dice el pastor, estarían vigilantes. No importaría la persecución, lo que pasara, sino seguirían a Jesús. Y ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. Y no quedarnos atorados en toda la tensión racial que existe en nuestro mundo, todas las distracciones o la locura o lo raro que pasa en nuestro mundo. Y Jesús nos recuerda que estemos vigilantes y que le sigamos el día de hoy. No se preocupen el día de mañana o qué pasa noviembre 3.
Sígueme el día de hoy porque tengo algo para ti, dice Jesús. Y yo creo que las palabras de Jesús son las mismas el día de hoy. Oremos, iglesia. Señor, este mensaje, Señor, son palabras tuyas, son tuyas de ti para nosotros y te agradecemos que estuviste por nosotros y nos preparaste, Señor. Jesús, te damos gracias por tus ánimos a nosotros, Señor. Y sé que estamos con nosotros en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Y tú nos envías con un sentido de vigilancia, con un sentido de ánimo y de propósito para seguirte, de confiarte, Señor. Aún sentido con esto, prostrados con esto, los que están en línea con nosotros, escuchando. Los que nos están escuchando, si hay una palabra o sienten un sentido de emoción que necesitan estar con Jesús y sienten que hay una decisión que tienen que tomar y están listos para seguir a Jesús. Y dicen, yo he vivido sin esperanza, en mi vida. Si dicen, estoy listo para seguir a Jesús, para estar vigilante. Necesito. Levante su mano porque queremos orar por usted. Ya veo esa mano. Ya veo esa mano. Si está en línea también, mándenos un mensaje también a los que están en línea. Y hacemos esta oración con familia. Señor, yo admito mis errores. Y yo creo en ti. Y confieso que tú eres el Señor en mi vida. Amén. Es todo lo que se toma, iglesia. Gracias. Bendito sea el Señor. Fue mucha información esta mañana. Mucha información. Pero quiero animarles a que estudien por sí mismos la Biblia y que nos dejen saber si tienen alguna pregunta. Jake y Chantel les ayudarán. Pero les ayudaría eso. Gracias por esta mañana. El grupo de oración está al frente al cerrar. Les animamos a que pasen si necesitan oración. Para la gente que quiere esa oración, para que les anime. Para cualquier lucha espiritual que tengan. Gracias a toda iglesia por estar con nosotros. Les amamos y les vemos la próxima semana.